Muy bien, entonces, como les estaba comentando, sí, lo que dice mi papá tiene razón. El sistema pedagógico prácticamente no ha cambiado en nada desde la época de los españoles. ¿Por qué? Eso es debido a que, porque no quieren una pedagogía, o sea, donde la persona pueda pensar libremente, sino que quieren una pedagogía de sumisos, donde los chicos solo vayan a la escuela, reciban órdenes y aprendan lo que tengan que aprender y ya, pero que no se cuestionen, porque o si no después esto va a ir en contra de las reglas de, o sea, del propio sistema. Aquí hablándoles sobre el fracaso y la explotación de los colegios privados y sobre las exigencias en Colombia. Eh, Prácticamente aquí trabajar en un colegio privado en este país es un chiste. Hay que decir las cosas como son, porque inclusive yo también viví esa experiencia. Eh, Ya voy, estoy ocupado. de aquí a esto, pues aquí, mire, estuve buscando algunas ofertas de trabajo y mire lo que dicen. Requerimos para nuestro equipo de trabajo licenciado en Ciencias Sociales, un año de experiencia certificada como profesor de primaria y bachillerato, horario 47 horas semanales, sábados ocasionales. Prácticamente esto es una sobreexplotación, porque es que usted se póngase en hacer cuentas. Un profesor por lo general tiene que trabajar 10 horas, incluyendo 7 horas en una jornada. Y aparte de eso, las otras 3 horas armando un pensum académico. Son 5 días a la semana, 7 por 5, 35. Serían 35 horas a la semana. Si se le agrega el sábado serían 42 horas a la semana y ellos quieren 47 horas semanales con un salario de 1.938.000 pesos más prestaciones de leyes y beneficios y contrato directo. Hay otros colegios que se llaman los colegios privados piratas, donde ni siquiera ofrecen contrato, sino que le pagan al profesor menos del mínimo, pero si les ponen sobre exigencias de explotación, de llevar izas de banderas que le tienen que dar prácticamente a 8 cursos y donde pues la paga es totalmente pésima. Eso es lo que uno llama los colegios piratas. Aquí, por ejemplo, ese es otro segundo ejemplo, docentes sociales y filosofía. Prestigioso colegio requiere docente secundaria en el área de sociales y filosofía, económica y política, con excelente dominio curricular, didáctica y pedagogía, experiencia en plataformas virtuales, habilidades comunicativas y orientación al logro, requerimiento de educación mínima, universidad, carrera profesional, 2 años de experiencia, idiomas inglés, edad entre 28 y 45 años. Disponibilidad, o sea, ya le están limitando también ahora las edades a las personas, que tiene que tener un nivel de inglés extras y aparte de eso, 2 años de experiencia. También disponibilidad de cambio de residencia, no, personas con discapacidad, sí. O sea, lo que aquí hacen en estos colegios privados es abusar y eso es algo que el ministerio sí debería tomar cartas en el asunto, ya que muchos de esos profesores son explotados por las propias directivas y donde si por ejemplo no das una hora, o haces una hora de clases didácticas, te amenazan con bajarte en el sueldo. Aquí hay un tercer ejemplo que es, por ejemplo, profesor, que eso sí fue por Facebook, que dice, profesor, buenos días, le hablamos del Gimnasio Moderno San Francisco en el Tintal, en la localidad de Kennedy, o sea, en Bogotá. La vacante es para docente de matemática de los grados de noveno a 11. El salario es de 1.445.000 pesos si maneja el inglés y 1.325.000 si no maneja el inglés. Horario de 6:30 a 2:30 de la tarde, sea, de 6:30 de la mañana a 2:30 de la tarde de corrido, de martes hasta las 5 de la tarde. Si usted sigue interesado, por favor, responder este mensaje. O sea, aquí lo que
Prácticamente esto es un insulto y aparte de esto lo que hacen estos colegios privados es sobreexplotar a los profesores. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Tienen preguntas? No, bueno. Entonces aquí, la alimentación de un niño en la escuela y los casos de corrupción en las zonas rurales. El saqueo que produjo el revolcón al programa de alimentación escolar, que esto sí lo saqué pues del periódico El Tiempo. Comida descompuesta en raciones para niños del Chocó, tamales facturados por empresas de grúa a 35.000 pesos, pechugas vendidas por una ferretería a 45.000 pesos la unidad. Yo no sé si ustedes recuerden sobre estas noticias. Estos son algunos de los escándalos de corrupción que llegaron al gobierno de Iván Duque a darle un revolcón al programa de alimentación escolar PAE. De acuerdo con las cuentas de la Contraloría General, por el saqueo al programa hay 154 procesos de responsabilidad fiscal, los cuales suman a pérdidas de 84.000 millones de pesos. El ente fiscal tiene investigado a 5 gobernadores, 7 exgobernadores, 8 alcaldes y 45 exalcaldes por mala administración de recursos y sobrecosto. Asimismo, son investigados los congresistas Richard Aguila, Didier Lobor Chinchilla y Erwin Arias Betancourt. Que esto fue el periódico del Tiempo del 19 de septiembre del año 2018. Y aquí pues también hay dos fotografías sobre el programa de alimentación que le dan a los niños en las zonas rurales. Y de cómo se roban la plata. Entonces aquí pues podemos también ver pues un pedazo de arroz, como 5 o 6 frijoles, y aquí como 5 tajadas y una colada, y eso que entre comillas vencía, que porque aparte de que es bienestarina, pero es bienestarina vencida. Y aquí un banano con un huevo, y eso es lo que también, pues, prácticamente es lo que se roban de toda la plata. Entonces, ¿qué ganas va a tener un niño de un campo que no tiene ni para desayunar? Y lo que le dan de comida prácticamente no es nada, porque la plática pues se la roban. Otro caso que hubo fue en Santander, donde a los niños les daban carne de burro y de caballo. Entonces, a lo bien, como decía J. Mario, pues esto es una falta de respeto, primero que todo por el país y segundo que todo por los niños que tienen necesidades en las zonas rurales. ¿Dónde qué hacen esta gente? Pues con los contratos se roban muchos de estos dineros y lo que le hacen es darle a los niños comida vencida. Esto es en el único país donde se ve esto de todo el mundo. Y es en el único país también donde a la gente le da lo mismo, le da igual. Y dicen, ay, ¿por qué es que los profesores protestan tanto? ¿Por qué es que la educación es tan pésima, tan mala? Primero que todo, también es por el sistema o porque la educación rural está tan abandonada, porque es que en la educación rural no hace nada, que yo no sé qué, o porque hay falta de profesores y es por todos estos casos de corrupción. Y la falta de profesores también es por culpa del SISMA, del sistema maestro, porque lo que hace el sistema maestro es comenzar a escoger a partir de unas evaluaciones, pero lo que no se pregunta el sistema maestro es a partir, bueno, ¿qué tan bueno es dando este profesor clases? ¿O cuál es la pedagogía de este profesor? Nada, es solo usted responde un parcial y si lo pasa, pues a usted le asignan a un municipio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien, entonces aquí seguimos con el sistema educativo en la edición de clases sociales en América Latina. Historia de la escuela pública en los mexicas. Prácticamente los aztecas fue la primer cultura, aunque en sí aztecas fue el nombre europeo porque en realidad su nombre eran los mexicas. Fue la primera civilización con educación
pública en toda la historia, ya que, por ejemplo, en el caso de los griegos, en el caso de los romanos, en la Edad Media, usted le tenía que pagar a un profesor para que te diera clases. Entonces, los que tenían clases no eran los hijos de los campesinos, sino que eran los hijos de la nobleza y los reyes. A diferencia de los mexicas, que los mexicas, tanto el hijo del cacique o del líder se sentaba con el hijo, por ejemplo, del artesano, del alfarero, y a todos les daban la misma clase por igual. Entonces fueron los primeros indicios de la educación pública. En ese sentido, gran diferencia hubo entre el aula romana y la méxica. La primera gran diferencia era que durante el dominio mexica los estudios no se impartían en aulas privadas, sino públicas, lo que hacía que el número de estudiantes fuera muy superior a las romanas. Otra diferencia radical fue que las mujeres estudiaban en las escuelas públicas, aunque no compartían el mismo lugar, sino por separado. A ellas, además de leer, escribir y sumar, se les enseñaba a cantar, a decir poemas religiosos o profanos. No era lo mismo la escuela pública para el niño común que la escuela del niño noble. La primera era llamada Telpolcali y la segunda Calmecac. Este último era donde la mayoría de los líderes políticos y religiosos se educaban. El simple hecho de que la educación fuera pública durante el dominio mexica nos hace suponer que el aula tiene más de 12 alumnos. Pero de aquí a esto también, pues, el sistema era los niños tienen que tener educación para que se vayan instruyendo. Entonces, a cada niño se les ponía como un profesor o un guía, el cual les enseñaba a partir de la agricultura, también sobre la pesca y el sistema religioso, pues que los aztecas era una religión politeísta en el cual su dios principal era Quetzalcóatl o la serpiente emplumada. Del libro Didáctica en la Historia del siglo XXI de Lorena Llanes Arenas y la pedagogía de Brasil a partir del pensamiento libertinaje con Paulo Freire, que es uno de los mayores pedagogos de América Latina. Del libro de la pedagogía del oprimido, que dice lo siguiente. Paul Freire aquí nos habla prácticamente sobre cómo se impone el terror desde el sistema pedagógico, donde hay una estructura, donde el profesor muchas veces cuando comienza a tener como ese poder de mandar, entonces comienza a impartir terror en el aula. Entonces dice lo siguiente, una vez establecida la relación opresora, está instaurada la violencia, de ahí aquí está en la historia, jamás haya sido iniciada por los oprimidos. ¿Cómo podrían los oprimidos iniciar la violencia si ellos son el resultado de una violencia? ¿Cómo podrían ser los promotores de algo que al instaurarse objetivamente los constituye? No existirían los oprimidos si no existiera una relación de violencia que conforme como violentados en una situación objetiva de opresión. Son los que oprimen quienes instauran la violencia, aquellos que explotan los que no reconocen en los otros y no los oprimidos, los explotadores, los que no son reconocidos, y son los que prácticamente, como por otros, quienes los oprimen. Quienes instaura el terror no son los débiles, no son aquellos que no son aquellos que a él se encuentran sometidos, sino los violentos, quienes con su poder crean la situación concreta en la que se generan los abandonados de la vida, los desarrapados del mundo. Quien instaura la tiranía no son los tiranizados, sino los tiranos. Quien instaura el odio no son los odiados, sino los que odian primero. Quien instaura la negación de los hombres no son aquellos que fueron despojados de su humanidad, sino aquellos que se la negaron, negando también la suya. Quien instaura la fuerza no son los que enflaquecieron bajo la robustez los fuertes, sino los fuertes que los debilitaron. Inclusive eso también no solo pasa entre el profesor y el alumno, sino también en la jerarquía de los alumnos, donde, por ejemplo, el más fuerte es el que le hace más bullying al nerdo o al más débil o al que le dicen, entre comillas, el cuatro ojos. Esto es también por mantener entre ellos mismos una jerarquía de poder en el salón. Y ahí es donde también se comienzan a dar como esos sistemas estructurales hasta en la propia aula de clase.
Aquí también podemos ver pues una fotografía de un colegio de élite. Y esto pues es algo que se ha suprimido en Europa Occidental, especialmente en Finlandia y también en Suiza y en Alemania, donde te dicen, no tanto el niño de escasos recursos como el niño rico van a estudiar en el mismo salón. Ya todo esto que de los colegios de élite, eso ya en Europa han ido estando desapareciendo. Aquí podemos ver un colegio distrital que la educación también pues es muy buena, que es lo que me han comentado. En este caso podemos ver una fotografía del Liceo Femenino Mercedes Nariño. En la tercera imagen ya podemos ver una escuelita pública donde pues la educación sí ya es como un poquito más regular. Y aquí pues ya podemos ver unos niños estudiando en la zona rural. Entonces ahí es donde se comienzan a dar las categorías de la pedagogía también en América Latina, desde los colegios de élite hasta los colegios en las zonas rurales. En el caso de Europa no es así, porque en Europa tanto el niño rico como el niño de escasos recursos van al mismo salón o a la misma aula. Esto, ¿por qué hicieron esto? Para que no haya esas clases sociales entre los alumnos donde el niño rico tenga que humillar al niño pobre, ya sea por su cuestión socioeconómica, educativa, en fin, son varios factores. Pedagogías alternativas, el caso de Japón, los países nórdicos, Suecia, Noruega y Finlandia. La educación es equitativa en Suecia, Noruega y Finlandia. La educación desde la disciplina en el Japón y la pedagogía Montessori, que es una de las pedagogías alternativas que se ha impuesto en Suecia, Noruega y Finlandia y que te dice, a nosotros no nos interesa es que tú aprendas 12 o 13 materias. Nosotros lo que queremos es sacarte el potencial para lo que tú eres bueno. Aquí podemos ver una fotografía de cómo son las aulas en los países nórdicos, donde tanto el niño de escasos recursos, tanto el niño afroamericano como el niño rico trabajan por igual. Eso es lo que se llama también un país pues igualitario, porque es que la igualdad no solo comienza desde los estratos económicos, la igualdad comienza también a partir desde la propia educación que les den los padres a los niños. Si si unos papás de estrato 5 le dicen, mijito, usted no salude a ese niño porque ese niño es pobre, qué asco, inclusive eso también se da mucho entre las familias opulentas. Entonces, ¿cuáles son las 10 claves de la educación en Finlandia? Primero que todos los docentes son muy valorados. El acceso a la carrera es muy exigente y la preparación es intensa, por eso se considera como una autoridad en la sociedad. Allá los docentes es una de las carreras más claves en Finlandia y donde allá pues a diferencia de América Latina donde los niños pues prácticamente son groseros, los padres también se ponen furiosos con los profesores, donde también hasta a veces hay corrupción en las propias universidades, que hay casos, pues no digo que todos, pero sí hay algunos casos donde hasta las propias estudiantes se acuestan con los profesores para pasar. Y pues también en el caso de Finlandia y de Japón, esos países son anticorruptibles, pero están muy pendientes de los alumnos en qué es lo que ellos necesitan. Segundo, la educación es pública y gratuita entre los 7 y los 16 años y tampoco se paga por los libros ni por el material escolar. Tercero, el reparto del dinero público se hace de forma equitativa a partir de los fondos estatales. Cuarto, el currículo es común, pero los centros lo adaptan. Sus profesores diseñan el currículo y se planifican para conseguir los objetivos que mejor consideran. Quinto, la educación se personaliza dependiendo al ritmo de aprendizaje del niño. Sexto, los alumnos tienen tiempo para todas las jornadas lectivas que son más cortas. El juego y el descanso. Séptimo, preparar la clase es parte de la jornada laboral. Octavo, se evita la competencia y las cifras. O sea, acá ya abolieron lo que son los exámenes de primero a quinto grado. Y asimismo, pues también se abolió lo de los puestos y lo de las notas de primero a quinto grado. Porque ellos dicen que lo más importante en estos
en esos 5 primeros años de primer grado a quinto grado, y es que el niño aprenda de ética y a relacionarse con la sociedad. No se premia la curiosidad y la participación. Aquí en Colombia te dicen que eres un lambón. Y decimos los padres se implican completamente en la educación de sus hijos con actividades culturales, ya que las ayudas públicas les permiten conciliar la vida laboral y familiar. Y mientras tanto, en el Japón también es muy similar a la de Finlandia, que el currículo se establece a nivel nacional, sino que hay diferencia y es que en el Japón el sistema pedagógico no se ha modificado desde 1947. La legislación educativa es muy estable y duradera. La educación obligatoria es pública y gratuita a partir de los 6 años y el 95% de los niños pues terminan hasta los 18 y los libros de texto se distribuyen gratis a todos los colegios. Hay asignaturas también en formación en valores. ¿Por qué? Porque la ética, pero no la ética desde la moral, sino la ética desde la disciplina, es la clave para mantener a una sociedad organizada. Y una sociedad desarrollada no se basa a partir de una moral religiosa, sino que a partir desde la propia disciplina que se imparte desde pequeños. Quinto, el esfuerzo es esencial y la competitividad es alta. A diferencia de Finlandia, la competitividad en Japón es muy alta, pero a diferencia de Colombia, a ellos sí se les asignan unos trabajos o el gobierno les da trabajos a ellos. Aquí no, aquí tú terminas o en un call center o en un online fans prácticamente. Sexto, se prima la habilidad para resolver los problemas. Séptimo, el colegio no solo se estudia, sino que también se ayuda a barrer, a trapear, aunque bueno, aunque yo cuando estudiaba en el colegio también nos ponían a hacer eso, a barrer, a trapear, a deshiervar a veces el pasto, con las actividades del SENA. También Octo se estudia muchas horas y los deberes son habituales. Noveno, los maestros son muy respetados y están muy preparados. En este caso, en el Japón, el título más importante es el de los maestros, tanto así que que el propio emperador del Japón se inclina al maestro. Y décimo, educar es trabajo de todos. En el aula, los alumnos que destacan ayudan al resto y en casa los padres tienen la responsabilidad y el deber social de apoyar a la educación de sus hijos. Prácticamente si cambiáramos estos sistemas, Colombia sería totalmente desarrollada al nivel del Japón o al nivel de Finlandia. Pero aquí lo que no nos deja avanzar pues es la corrupción y también la interferencia religiosa y política. Listo, si alguien tiene preguntas las puede hacer. Hola, Pedrito. Buenas, don Fernando. Pero yo, más que preguntas, pues de pronto me gustaría hacer de pronto algún comentario al respecto, pues de lo que ha sido más o menos, porque más o menos la educación en Colombia viene estando como está y todo va a empezar prácticamente desde que se le entregó la educación por Núñez a la Iglesia Católica. Exacto. Desde ahí empiezan pues, a surgir todas estas formas y no han cambiado, seguimos todos en un claustro, seguimos todos frente a un profesor alineados y ya pues esto ha sido pues más o menos como eh, o sea, se ha convertido también como una forma de mantenerlo usted listo para que, de formarlo para competir en el mundo de competitividad que tiene ahorita el sistema, lo que es el sistema económico, el Claro. capitalismo. Necesitan gente para competir. Y pues eso es lo que no deja de cierta forma que esto cambie, Ujú. que se instauren nuevas pedagogías. Y el que la quiere hacer, pues ya empieza, el profesor que lo empiece a hacer, ya, bueno, ya va a tener problemas ahí, pues ya sabemos lo que en determinado momento ha dicho, cómo la ultraderecha en Colombia pues trata a lo que es FECODE y todo lo que es el profesorado. Ujú. Entonces, este sistema educativo desde esa época va a venir así y siempre va a estar la competencia entre los privados, porque los que tenían dinero, ellos empezaron a crear universidades y colegios para ellos, para educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su ideología, y siguen ahí. Entonces, y hoy, después del 92, ¿sí? Pues Ujú. peor aún, porque pues, ya el Estado como tal lo que hace es
privilegiar de cierta forma los colegios privados, la educación privada, no se le ha vuelto prácticamente a subir el presupuesto a las universidades y a los colegios, pero siguen actuando con con el mismo presupuesto de hace 20 años, 30 años prácticamente, casi con el mismo presupuesto, pero han subido los alumnos. Muy difícil, por decir algo, como usted sabe, la Universidad de Caldas hace 30 años tendría por ahí 8, 9 mil alumnos, hoy hay más de 15, 16 mil. Entonces, pero tiene que seguir funcionando con lo mismo, y lo mismo en el sistema de contratación. Entonces, porque también se ha convertido ese negocio, pues, que se empieza a tasar ese servicio también como si fuera un empleado más en una empresa, entonces de contrato, entonces eso ha ido en decremento de la educación en Colombia, y pues esperamos que podamos en determinado momento cambiar eso. Pero en sí las raíces de todo este sistema que tenemos nacen con con Rafael Núñez y la Constitución del 86, porque era lo único que había en el momento. O sea, hay que mirar eso, por qué Núñez hizo lo que hizo, lo hizo era porque era lo único que había. O sea, Núñez, siendo supuestamente liberal, terminó siendo un conservador, muy conservador, porque era lo único que unía al país, y si se iba a refundar la patria, como se dice, pues tocaba pegarla, unirla, unirla por la religión, que era lo único que de cierta forma compartíamos todos. Démonos cuenta que después de esto es que, de acuerdo al manual de urbanidad de Carreño, que no solo habla de las buenas costumbres, de sentarse a comer ergido y de toda esta vaina y de cómo masticar y todas estas cosas que nos enseñan, que nos muestran ahí, también hay que ver que el respeto a los símbolos patrios, el respeto a las personalidades, entonces hay una cantidad de cosas que están incluidas ahí, pero es porque tocaba como refundar la patria y tocaba empezar a crear, a partir de ahí también se empiezan a crear los símbolos patrios, la bandera, el escudo, se van a crear a partir de ahí. Y eso va a quedar, y hoy por hoy, pues los que son ultraconservadores, pues todavía lo defienden, Claro. y vamos a ver cuándo dejamos de defender a ese muerto. Gracias, Pedrito, muy amable, muy bien Listo, todo. vale. Vale. Listo. Si no tienen más preguntas, entonces esto sería todo por hoy, y muchísimas gracias por haber asistido a esta conferencia. Listo, Pedrito, Profe, gracias, feliz noche. Vale. muchas gracias, hijo, muy amable. Listo, papá.